Nosotros somos de la ciudad de Trujillo, entonces las oportunidades laborales eran muy pocas y el hecho que tú obtengas, por ejemplo, una casa, solo se hacían a partir de asociaciones o sociedades que el gobierno daba, ¿no? Como estas épocas políticas un poco del socialismo, que te brindaban el colegio, te brindaban una casa a precio cómodo, ¿no? Y eso estaba asociado un poco a la escasez laboral, a la escasez de alimentos. Entonces en Trujillo solo llegaba ciertas cosas, ¿no? No sabías que eras, pues, no sabías que eras. Consumíamos los productos muy básicos y muy naturales que venían de la parte de la sierra de Trujillo, ¿no? O sea, el conflicto lo hemos vivido de dos cosas, ¿no? De las noticias que primero nos llegaban de Lima Ujú. y de la zona de Ayacucho, de Apurímac y de Huancavelica, ¿no? Del inicio del Sendero Luminoso, del inicio del movimiento revolucionario Tupac Amaru, y sobre todo que estaba dentro de la educación pública y de las universidades. Pero sí, más o menos en el año 84, donde 84, 85, 86, sobre todo empieza la presencia de MRTA y Sendero Luminoso en la Universidad Nacional de Trujillo y en la zona de la sierra. Y ahí los toques de queda no existían en Trujillo cuando yo he estado, solo existía así el control militar, sobre todo en aquellas personas que eran partidarias directas del partido aprista. Mi papá era del partido aprista, entonces cuando inicia el terrorismo e inicia un poco la caída de Alan García, los apristas fueron muy golpeados en el sentido que tenían puestos muy estratégicos a nivel de gobierno. Entonces estos bancos, por ejemplo, Banco Industrial, el Banco Agrario, desaparecieron totalmente. O sea, era una época de crisis total, porque las personas que habían sido mantenidas por el gobierno aprista, de la noche a la mañana se quedaron absolutamente sin nada, ¿no? Entonces mi mamá se dedicaba a la costura, mi papá tenía que hacer taxi, o sea, no se comprendía muy bien, porque la comunicación desde la capital a Trujillo o llegaba por telegrama, ¿no? O las noticias llegaban de forma muy diferidas, no había programas como teníamos ahora. En esta época, de hecho, que intuían que políticamente estábamos mal, la gente comenzó a migrar porque la familia decía, los chicos tienen que salir fuera. Solo vivíamos del día a día. A veces te pasabas meses sin comer, no había carne, no había pollo, no había nada, meses que pues solo podías comer un arroz, un pan, pero ellos tenían que trabajar porque querían que sus hijos salgan fuera. O de la otra forma, te unías a la revolución en aquella época. El problema es que el ejército no podía identificar de qué bando estabas. Si te veían fuera o sospechosa, no sabías si eras terrorista o no. O sea, no. Había una violencia, definitivamente. Se entendía, un poco se entendía, porque ellos no podían identificar. Cualquier joven afuera era una amenaza. Los jóvenes éramos una amenaza, ¿no? No, Armadas, ¿no? no. Bueno, definitivamente. Era un momento de desconfianza para todos. Claro. No Ujú. sabías si el militar estaba con Sendero también. Oh. Era el tiempo de la no confianza y el tiempo de la sospecha. Sí, esa es una buena pregunta. Definitivamente sí. Nosotros nos cerrábamos en, digamos, en guetos o por urbanizaciones para ayudarnos o porque nos daba temor de conversar con alguien que esté infiltrado, ¿no? Entonces, ahí en Trujillo hay un cambio del APRA al gobierno de Acuña. Es como la respuesta en contra del APRA. Y el APRA poco a poco desaparece, ¿no? Entonces pierde autoridad en el centro de Trujillo y en la provincia de Trujillo. El Estado lo que hizo es a los que habían aportado en la época del Fondo Nacional de Vivienda de Fonavi, mi padre recibió, después de fallecido, la reparación, ¿no? Y luego también recibió las retenciones que habían sido utilizadas para fines políticos. Recién el año pasado, también después de fallecido, ha recibido las recompensas. Sí, yo creo que estos movimientos sociales, cuando ingresan a un país, definitivamente no solo cambia la estructura familiar, ¿no? En el sentido de que tenemos que supervivir, sobrevivir, sino también la distorsiona, ¿no? La distorsiona como estructura familiar. O sea, a mí me ha ayudado a madurar muchísimo. Probablemente si no hubiera sucedido esto hubiera sido otro camino, no lo sé. Yo creo que todo el movimiento social pone al ser humano en una condición, ¿no? O te quedas ahí o tú también
deseas construir tu país, tu ciudad, y permaneces aquí como a mí me ha sucedido, quedarme en mi país, ¿no?